Bueno, mil gracias para todos por la asistencia a esta hora, un viernes. Como les mencionaba Luis, la idea es hacer un capítulo en vivo de Se Cierra Interconsulta, que es una iniciativa que surgió del Comité de Internistas Jóvenes, en donde básicamente lo que hacemos es tratar de analizar casos difíciles que tengan dudas diagnósticas o terapéuticas, pero que sean casos de la vida real que ustedes compartan con nosotros. A raíz de ahí, pues hemos podido publicar varios videos relacionados con esto y la idea era hacer un segmento pues en vivo en donde la idea es analizar un caso difícil que les traemos a continuación, que escogimos pues dentro de todos los casos que nos han enviado. Entonces cuéntenos, José, qué caso tenemos para el día de hoy. Perfecto, a todos muchas gracias por su asistencia. El doctor Martínez de Medellín nos compartió un caso muy interesante, estamos muy agradecidos. Es un hombre de 71 años de edad. El señor tiene antecedente de una enfermedad de Crohn que había recibido manejo inicialmente con infliximab hace varios años. Con eso no le fue tan bien y actualmente sí está controlado con adalimumab, un anti-TNF-alfa, con mesalazina y con azatioprina. Como comorbilidad del paciente tiene una fibrilación auricular, está en manejo con apixaban y carvedilol. El paciente consulta por 6 meses de un cuadro de pérdida de peso, no está tan clara la cuantificación, pero parece que nos da más o menos un 8%. Además de eso, diaforesis nocturna y adenopatías que él dice que han venido aumentando, principalmente en el cuello del lado derecho, son dolorosas y móviles. Con eso, Andrés, ¿qué enfocaría usted en el caso? Bueno, creo que en general en este y en todos los casos lo que nos tendríamos que plantear es pues cuáles son los problemas que está presentando el paciente y a raíz de eso cuál es el enfoque que vamos a realizar con el mismo. Y con lo que nos plantea José y lo que nos está comentando, creo que es bastante claro que tenemos dos problemas principales a los cuales nos estamos enfrentando y que tendríamos que abordar en este paciente. Problema número uno es un síndrome constitucional, porque José nos comenta que el paciente pierde más o menos 8% del peso en 6 meses. Recordemos que se habla de 5 a 10% de peso en 6 a 12 meses. Adicionalmente tiene diaforesis nocturna y muy probablemente tiene los otros síntomas generales que componen ese síndrome constitucional de fatiga, astenia, adinamia. Y en segundo lugar tenemos un síndrome adenomegálico, ya que nos comentan que tiene pues esta aparición de adenopatías en el hemicuello derecho. Vale la pena acá aclarar que pues no toda adenopatía debe estudiarse, debemos hacer un adecuado abordaje de la misma y evaluar qué características presenta. Por ejemplo, si es dolorosa, si es móvil, usualmente nos habla de algo reactivo, pero en este caso definitivamente es un síndrome adenomegálico que debemos de estudiar en el contexto de que es un paciente que lleva 6 meses con la instauración de esta sintomatología y además de eso está con un esquema inmunosupresor importante relacionado con su patología de base, que es la enfermedad de Crohn. Con eso en mente y teniendo pues digamos estos dos problemas para abordar, ¿cómo cree usted, José, que deberíamos hacer el enfoque en cuanto a las posibles etiologías que nos expliquen estos dos problemas que está presentando el paciente? De acuerdo, las posibilidades son bastantes, pero tenemos que hacer un uso racional y enfocado de nuestro abordaje diagnóstico, así que tenemos que hacerlo de manera jerárquica y ver qué es lo más probable. Y quisimos traer estos 3 grupos grandes que son las enfermedades infecciosas, oncológicas y autoinmunes. Probablemente hay otras a considerar, pero en el paciente estas son las principales. También aprovecho para decir, y una vez lo dejamos de un lado, las causas farmacológicas. Recordemos que lo que hacemos por nuestros pacientes también puede ser la causa de sus complicaciones. No tenemos que sabernos de memoria cuáles son los medicamentos que producen una u otra complicación, simplemente tenerlo presente y casi siempre es de descarte. Medicamentos como el alopurinol, etcétera, pudieran dar un síndrome adenomegálico, pero en este caso lo que el paciente viene tomando no parece estar relacionado con el cuadro. Y definitivamente en un paciente que viene tomando medicamentos inmunosupresores, tiopurinas, anti-TNF-alfa, lo primero es una posibilidad infecciosa y por lo tanto pues deberíamos solicitarle en este momento, pero también consultar en la historia clínica de cuando se inició la terapia, que seguramente tiene exámenes de esa época, infecciones que son fáciles de identificar y que pueden tener implicaciones terapéuticas de forma rápida, como por ejemplo es una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, hepatitis B con un antígeno de superficie, hepatitis C con unos anticuerpos totales y algunos otros virus, sobre todo de la familia Herpes viridae, que sería inusual una presentación aguda de una primoinfección en un paciente de 70 años, pero sí pueden haber casos de reactivación o asociación con enfermedades linfoproliferativas, con virus como el Epstein-Barr, citomegalovirus, el herpes 6. Sin embargo, la serología probablemente no va a ser muy útil porque nos va a salir es una IgG positiva, una IgM negativa, y lo que habría que hacer es ir a mirar si hay algún compromiso orgánico donde pudiéramos hacer pruebas moleculares. Pero en un paciente con inmunosupresión y más en un país endémico como el nuestro, es muy importante también tener en cuenta las micobacterias, tanto tuberculosas como no tuberculosas, y las micosis en una presentación diseminada porque parece haber un compromiso sistémico, coccidioidomicosis, paracoccidiomicosis,
también la criptococosis, histoplasmosis e incluso también el toxoplasma como parásito. Así que creo que también pudiéramos adicionarle, dependiendo de la disponibilidad de nuestra sospecha diagnóstica, un antígeno de histoplasma en orina, que es el que tiene mejor rendimiento, y un antígeno sérico de criptococo. Y con eso, Andrés, pasemos al siguiente bloque de enfermedades. Digamos que, como mencionaba José, lo segundo sería el componente oncológico que claramente tenemos que enfocar o abordar en este paciente. Todo síndrome constitucional en general puede estar relacionado con una patología oncológica, pero aquí hay algo importante y es que se nos está sumando ese componente nodal, esa afección ganglionar que estamos mencionando. Si uno piensa una entidad oncológica relacionada con un componente adenomegálico, pues hay dos posibilidades por las cuales eso podría ocurrir. Número uno, tengo un componente primario, una neoplasia sólida que hace una metástasis ganglionar en mi cuello derecho y por ende presenta la manifestación que nos está refiriendo el paciente. Probablemente serían tumores pues, que tengan una relación anatómica con relación al drenaje linfático del sitio en el cual se está presentando la afección adenopática o ganglionar. O una segunda posibilidad es que haya una afección primaria a nivel ganglionar, es decir, una neoplasia linfoproliferativa. Serían como las dos entidades que tendríamos que tener en mente. ¿Cómo podríamos hacer un enfoque de las mismas? Pues muy probablemente lo que más nos sea de utilidad en este escenario es hacer un estudio tomográfico contrastado, recordando la importancia del contraste cuando lo que estamos estudiando es un síndrome adenomegálico. Probablemente tomografía de cuello, tórax, abdominopélvica deberíamos realizar en este paciente precisamente para hacer esa división en tal caso de que sea una afección oncológica o neoplásica de si tenemos un primario con compromiso ganglionar o si tenemos un síndrome adenomegálico generalizado que estaría probablemente más en relación con una neoplasia linfoproliferativa. Aquí valdría la pena mencionar que nuestro paciente tiene una consideración particular muy importante y es que está en manejo con un anti-TNF, los cuales claramente están relacionados con el desarrollo de neoplasias linfoproliferativas, más cuando se utilizan en conjunto con las tiopurinas. Entonces, pues digamos que con mayor razón habría que tener esa posibilidad diagnóstica dentro de nuestra baraja. Y además de eso, creo que es un buen punto para mencionar que no todo síndrome constitucional se debe estudiar con tomografías contrastadas. Acá claramente el hecho del contexto, 6 meses de evolución, componente adenomegálico en un paciente inmunosuprimido, pues nos lleva a entrar a tomar estas tomografías, pero definitivamente no deberían ser los estudios de elección o de respuesta ante todo síndrome constitucional. Y creo que en este orden de ideas y también relacionando qué cosas no deberíamos hacer en cuanto a la búsqueda de una patología oncológica, pues definitivamente vale la pena mencionar que los marcadores tumorales es algo que no va a ser de utilidad en este contexto y es algo que nunca deberíamos utilizar como estudios iniciales cuando nos enfrentamos a un paciente como este o con problemas como este. Los marcadores tumorales tienen utilidades muy específicas conforme a la sospecha, usualmente ya imagenológica de una neoplasia, pero como estudio inicial de un paciente que está llegando con estos problemas, pues nunca debería ser la respuesta ni debería ser un estudio que deberíamos de solicitar. Teniendo en mente entonces, claro, pues esas dos primeras posibilidades, nos quedaría el último componente o el último grupo de patologías que habíamos mencionado, que eran las autoinmunes o inflamatorias. ¿Qué podríamos mencionar respecto a esas, José? Perfecto. Las manifestaciones sistémicas en las enfermedades autoinmunes o generales o constitucionales son frecuentes, particularmente en estas enfermedades que categorizamos como enfermedades autoinmunes sistémicas y no órgano-específicas como el lupus o el Sjögren, y este paciente tiene, digamos, un contexto de autoinmunidad porque ya tiene una enfermedad de Crohn. Sin embargo, no sería nuestra primera sospecha diagnóstica en este caso porque hasta el momento no hemos identificado ninguna otra manifestación sistémica que suelen presentar de forma asociada. Deberíamos hacer un examen físico exhaustivo e interrogarlo para ver que no haya compromiso cutáneo, articular, neurológico, cardíaco, oftalmológico, y no solamente hacerlo pensando en que esto pudiera tratarse de un fenómeno de poliautoinmunidad, sino en que la enfermedad inflamatoria intestinal puede tener manifestaciones extragastrointestinales, principalmente cutáneo, articular, cardíaco, oftálmico, pero que una manifestación sea un síndrome adenomegálico generalizado, pues no es el caso. No estamos diciendo que no sea una enfermedad autoinmune, estamos diciendo que está debajo en nuestras probabilidades diagnósticas y que en un paciente de 70 años con algunos estigmas de autoinmunidad de base, solicitar unos anticuerpos antinucleares de entrada puede ser más confuso que lo que ayuda, porque podemos tener falsos positivos por el grupo poblacional. Entonces, si tuviéramos la posibilidad de estudiar a este paciente de forma escalonada, que a veces no la tenemos, a veces los estudios se nos van a demorar, a veces el paciente se puede perder, lo más prudente sería primero descartar el componente infeccioso y neoplásico y ahí sí pasar al componente autoinmune, pero aquí sí vale la pena aclarar que tenemos que hacer esos estudios adicionales para mirar si hay compromiso sistémico
como por ejemplo riñón, por ejemplo hígado, pulmón, que nos pueda estar relacionado con una patología infecciosa diseminada o por compromiso metastásico neoplásico. Entonces, Andrés, ¿qué exámenes tiene el paciente? Bueno, con el caso que nos compartieron venían los siguientes paraclínicos incluidos. Teníamos pues un panel bioquímico básico, si se pudiera decir, relacionado con esa búsqueda de otra afección orgánica en un cuadro que claramente tiene un compromiso sistémico, y lo que vemos es que no hay ningún tipo de alteración en esos estudios iniciales que nos comentan. Adicionalmente, pues se hicieron las serologías infecciosas, no se tomaron los estudios que mencionábamos del antígeno urinario de histoplasma o del antígeno de criptococo, pero en las serologías virales que se solicitaron y en los hemocultivos iniciales no se obtuvo ninguna positividad en relación a esos exámenes. Donde sí hubo definitivamente una alteración, pues fue en los estudios tomográficos contrastados, en donde lo que se documentó fue un síndrome adenomegálico generalizado. Es decir, no solo teníamos una afección nodal o ganglionar a nivel del hemicuello derecho, sino que las cadenas ganglionares de básicamente todos los segmentos corporales se encontraban afectados. Teniendo en mente entonces estos resultados negativos, la positividad del síndrome adenomegálico generalizado, ¿cuál sería la conducta que deberíamos tomar, José? Entonces, digamos que la parte infecciosa, aunque algunas cosas redujeron su posibilidad, no hemos descartado todas, pero está cobrando mucha fuerza el componente neoplásico y seguramente el estudio a seguir sería una biopsia. Nosotros no somos los que hacemos las biopsias las hace radiología intervencionista o las hace cirugía general, pero nosotros sí somos quienes solicitamos que se haga esa biopsia y tenemos que dirigirlo para que esa adquisición del tejido no sea en vano para el paciente. Entonces, si usted estuviera hablando con su colega en la clínica, ¿qué le pediría para esa biopsia, Andrés? Claro que sí, creo que vale la pena mencionar antes de eso que independiente de si nos hubiera salido positiva en alguno de los exámenes de infecciosos que se solicitaron, pues la biopsia hubiera habido que tomarla, porque obviamente el VIH, los hepatotropos se pueden relacionar con el desarrollo de neoplasias linfoproliferativas. Entonces, a pesar de la negatividad o que hubiera ocurrido una positividad de alguno de los estudios infecciosos, pues hubiéramos necesitado la biopsia de la cual estamos mencionando. Ahora, dentro de las consideraciones que usted me pregunta, pues creo que hay dos cosas importantes que uno tiene que tener en mente a la hora de solicitar una biopsia ganglionar. La primera consideración es cómo va a tomar la biopsia de ese ganglio, porque por supuesto estamos muy acostumbrados a que cuando estamos buscando cáncer de mama, cuando tenemos un nódulo tiroideo, hacemos biopsias con aguja fina, biopsias con aguja gruesa como sería el Trucut, y suele ser un error muy frecuente de la práctica clínica que los ganglios también se biopsien a través de estas formas de abordaje cuando realmente no son las adecuadas. Los ganglios se deben biopsiar de forma escisional, es decir, que deberíamos hablar con el cirujano idealmente para que nos haga una biopsia escisional de un ganglio, tome toda la pieza quirúrgica de esa adenopatía y se pueda hacer toda la evaluación de la misma con la morfología y los estudios de microbiología y patología que van a ser necesarios para hablar de esas posibilidades que hemos mencionado, sea infecciosas o sea oncológicas. La segunda consideración es de dónde tomar la biopsia del ganglio, porque no todos los ganglios van a tener el mismo rendimiento. Más o menos hay una regla general en la cual podríamos decir que la utilidad o el rendimiento diagnóstico de los ganglios va en orden descendente. Es decir, que las adenopatías cervicales suelen tener un mejor rendimiento que las supraclaviculares y axilares, y definitivamente las adenopatías inguinales son las de menor rendimiento en este sentido. Entonces, con estas dos consideraciones, lo que uno debe hacer es un balance para evaluar, conforme a la factibilidad de la toma de la biopsia y la posible utilidad de la misma, cuál sería el mejor ganglio a biopsiar. Por ejemplo, si nuestro paciente tuviera adenopatías cervicales que decimos que pueden ser las más útiles, pero estas no son palpables, y tiene una adenopatía axilar que es palpable, pues lo más fácil y va a ser mucho más probable para el cirujano que obtenga una buena muestra es de la adenopatía axilar. O si solo tenemos un compromiso adenopático inguinal y en las tomografías tiene compromiso adenopático retroperitoneal, quizá valdría la pena en ese paciente sí hacer un TRIS más invasivo y hacer una biopsia por laparoscopia de esas adenopatías retroperitoneales en lugar de la biopsia inguinal. Además de estas dos consideraciones, pues algo importante es que pues siempre se le hacen los estudios, digamos, como de patología básica a los ganglios, pero ese componente microbiológico del cual estamos hablando y esas posibilidades infecciosas suelen estar a nuestro cargo. ¿Qué estudios microbiológicos adicionales deberíamos solicitar en esa biopsia de ganglio, José? Perfecto. Entonces, nosotros no estamos hablando directamente con el patólogo, pero lo hacemos a través de la historia clínica y tenemos que poner nuestras sospechas diagnósticas claramente consignadas allá. Como usted lo decía, la biopsia debe ser excisional porque estamos sospechando una neoplasia linfoproliferativa y a eso hay que hacerle pues una microscopía de luz con inmunistoquímica y citometría de flujo, porque en caso de que sea un linfoma, el linfoma no es una sola enfermedad, sino es un grupo de enfermedades y el pronóstico y manejo de cada una
dependerá de qué tipo de linfoma sea, y el tipo de linfoma dependerá en qué momento de maduración del linfocito se ocurrió pues el daño genético que llevó a la neoplasia, y para saber el momento tenemos que saber el sitio específico del ganglio en el que estaba. Por eso no nos sirve una biopsia por aspiración. Pero como estamos sospechando cosas infecciosas, al momento de tomar la biopsia se tienen que tomar esos cultivos y hay que solicitarlos desde antes. Así que deberíamos especificarle al cirujano y al patólogo y a microbiología que queremos estudios de cultivos y tinciones para gérmenes comunes, pero también para micobacterias y hongos. Y en caso de que lo tengamos disponible en nuestra institución, también deberíamos hacer pruebas moleculares que tienen mejor rendimiento diagnóstico, por lo menos en la sensibilidad, y además de eso tienen un resultado mucho más rápido, como la PCR para micobacterias, e incluso también tenemos pruebas moleculares para hongos. Si lo tuviéramos, es lo que le deberíamos solicitar al paciente. Se le hizo la biopsia diseccional del ganglio cervical y se encontró una inflamación crónica granulomatosa con necrosis central. Las tinciones de Sid, Nielsen y Gram fueron negativos, pero la tinción de plata era compatible con la histoplasmosis, una micosis endémica. Y pues con eso, Andrés, ¿usted qué cree? ¿Ya está confirmado el diagnóstico o hay que hacer algo más para saber cómo manejarlo? Creo yo entonces que pues definitivamente ya está confirmado el diagnóstico y nos estamos enfrentando a un paciente que el diagnóstico definitivo va a ser una histoplasmosis diseminada, por lo menos hasta el momento únicamente con compromiso ganglionar. Estudios adicionales que valdría la pena solicitar, en términos etiológicos muy probablemente ninguno. Creo que ya descartamos de manera adecuada las otras posibilidades infecciosas, que hubiera una afección oncológica con la biopsia que tenemos. Quizá lo que valdría la pena es estar seguros de que esa histoplasmosis diseminada no tenga compromiso en otros órganos, y también la antigenuria que no se solicitó inicialmente pudiera ser de utilidad, ya que como vamos a ver ahorita en el tratamiento, pues valdría la pena hacer seguimiento de las mismas en el manejo a largo plazo que va a tener estos pacientes. Con eso claro, entonces, ¿cómo haríamos el tratamiento? El tratamiento de la histoplasmosis diseminada por lo menos no ha cambiado mucho realmente en los últimos años. Esta es la guía que tenemos desde 2007 de la ITSA, que sigue siendo la que se utiliza. Hay nuevas guías de histoplasmosis, pero enfocadas a afección pulmonar o afección específica de órgano, pero histoplasmosis diseminada definitivamente sí no es mucho más lo que tenemos recientemente publicado. ¿Cómo se maneja la histoplasmosis diseminada? Con un curso largo de antifúngicos que va a ser itraconazol de elección, usualmente por 12 meses. Lo que varía es cómo iniciamos ese tratamiento respecto a si el paciente requiere o no de una terapia de inducción con anfotericina B por 15 días. ¿Cuáles son los pacientes que se benefician de eso? Cuando uno ve la guía, le dice a uno que los pacientes que tienen afección moderadamente severa o severa son a los que les debemos colocar anfotericina B. ¿Cómo se define moderadamente severa o severa? Es algo que no dice la guía y que cuando uno busca pues realmente no está como muy claramente determinado. Hay algunas aproximaciones que se han hecho a estos criterios, como las relacionadas o las desarrolladas en Medellín, en donde lo que se incluye básicamente es que si hay evidencia específica de afección orgánica, por ejemplo inflamación hepática, entre otras, pues el paciente tiene una infección severa o cuando tiene una reducción de más del 5% del peso. Entonces, pues, independiente de si vamos a utilizar o no estos criterios que estoy mencionando, en un paciente que tiene este cuadro de larga data, con el compromiso sistémico que tiene, con una inmunosupresión importante relacionada con la misma, pues claramente creo yo que valdría la pena y nadie dudaría en hacerle un esquema de inducción con anfotericina B y luego hacerle el manejo de consolidación con itraconazol y posteriormente evaluar o no la necesidad de la profilaxis secundaria con el mismo. Otras consideraciones importantes a tener en cuenta acá es que pues claramente el itraconazol tiene varios problemas relacionados en términos de la biodisponibilidad y estamos frente a un paciente que tiene enfermedad de Crohn. Entonces valdría la pena, a pesar de que pareciera que sí, por lo que nos mencionaron en la historia clínica que nos enviaron, estar seguros del control de esa enfermedad para evaluar si es necesario hacer algún ajuste o no, garantizando que haya efectivamente una adecuada penetración del fármaco, una adecuada concentración sérica del fármaco y evaluar si es necesario no utilizar alguna otra forma de presentación. Y precisamente hablando de esa relación que tenemos en este paciente que está cursando con enfermedad de Crohn y tenemos este diagnóstico definitivo de histoplasmosis, ¿usted qué dice, José? ¿Podríamos definitivamente hacer una relación entre la enfermedad, la terapia inmunosupresora y la infección que está presentando el paciente? ¿Y qué deberíamos hacer entonces con la inmunosupresión si esa es la consideración que vamos a tener? Entonces, como mencionamos al principio, la terapia inmunosupresora que está recibiendo este paciente es una terapia anti-TNF-alfa que afecta la inmunidad celular, acompañado con la satioprina, que también afecta la inmunidad celular. Y esta asociación entre anti-TNF-alfa e histoplasmosis está claramente documentada. En este metaanálisis pueden ver ustedes que de manera global la incidencia de histoplasmosis por cada 100.000 pacientes tratados es de 25, pero cuando lo hacen en análisis por subgrupos, esto se ve aún más acentuado, siendo de 126 en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, comparado con
20 en los pacientes que tienen otras enfermedades reumatológicas. Entonces, existe una asociación. Esa asociación es aún más fuerte cuando se trata de enfermedad inflamatoria intestinal y es aún más fuerte cuando la terapia viene combinado con azatioprina. Entonces, como lo dijo Andrés, haríamos la inducción, la consolidación y la pregunta es si debemos que cambiar el tratamiento de inmunosupresor del paciente o no. Guías claras no hay, pero si hay alguna experiencia, cohortes, series de casos que nos hablan de casos exitosos en los cuales se reinicia el tratamiento y no hay problema, seguramente habría que considerar el uso de una profilaxis secundaria de forma indefinida con itraconazol una vez al día, pero esto claramente debe estar discutido en conjunto con el servicio de gastroenterología y con el servicio de infectología, y es donde queremos resaltar el rol integrador del internista, el que se encarga de tener en cuenta todo eso, lo que ya mencionaba Andrés, de los problemas de biodisponibilidad del itraconazol en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que se ve acentuado, y también la necesidad de tener controlada la enfermedad. Otras opciones terapéuticas que podemos tener, y esta es la guía de la ECO, queremos resaltar aquí el vedolizumab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido con unas moléculas de adhesión a nivel gastrointestinal que pues solamente tiene efecto local y puede tener un menor grado de inmunosupresión. Entonces acá el internista tendría que hacer un buen interrogatorio al paciente, utilizar escalas de clinimetría, considerar hacer una colonoscopia de control para ver cómo está la actividad de la enfermedad y con eso mirar si de pronto le podemos quitar la azatioprina, le podemos reducir también la dosis, suspenderle el anti-TNF-alfa y dejarlo solamente con salicilatos o considerar alternativas terapéuticas. Entonces, Andrés, ¿cuáles serían los mensajes para llevar al hospital? Creo que la primera conclusión grande que podríamos tener es que cuando nos enfrentamos a un paciente con estos dos problemas, sea un constitucional o un adenomegálico o la mezcla de las dos, como es el caso al cual nos estamos enfrentando, pues definitivamente esos tres grupos de patologías que mencionábamos son las que tendríamos que tener en la cabeza en el enfoque. Afección infecciosa, afección oncológica y en tercera instancia lo que sería la afección autoinmune, siempre recordando que esta última sí va a estar muy dirigida o supeditada a lo que encontremos en el examen físico y lo que encontremos en el interrogatorio del paciente, mientras que las primeras dos sí es necesario incluirlas en el estudio pues, de todos los pacientes. El segundo mensaje es que cuando tengamos un paciente en el cual necesitamos hacer una biopsia y sobre todo una biopsia ganglionar, tenemos que balancear adecuadamente el rendimiento del examen con la seguridad de hacerlo y que si queremos considerar otras causas como infecciones, debemos solicitar explícitamente esos exámenes dirigidos hacia nuestras sospechas diagnósticas. Y el último mensaje que valdría la pena recalcar es que si nos enfrentamos, como en este caso, a una histoplasmosis diseminada en un paciente que tiene una inmunosupresión no relacionada a la infección por el virus del VIH, pues se debería evaluar la necesidad o no de la inducción con anfotericina B, requiere un manejo de largo plazo con itraconazol por lo menos 12 semanas, evaluando la necesidad de profilaxis secundaria, y que siempre se debe hacer una evaluación juiciosa a la inmunosupresión respecto a si se puede hacer un ajuste en la misma o si hay que hacer alguna modificación, digamos que en la intensidad. Si quisieran repasar pues, más de estos temas adicionales, existen varios capítulos relacionados con lo que hemos estado mencionando en el tomo de medicina interna que pues, está disponible aquí en la sede. Y sí, pues digamos que la idea es subir este capítulo a YouTube. Para los que han visto la sección, no sé si saben cómo la cerramos, pero básicamente decimos se cierra Interconsulta. Entonces nos gustaría que nos ayuden ustedes a cerrar este capítulo porque la idea es subirlo. Entonces José va a tomar una selfie, si todos nos ayudan, a la cuenta de 3 vamos a decir que se cierra Interconsulta. ¿Les parece? Eso, de una. Bueno, José, con eso yo creo que podríamos decir que se cierra Interconsulta. Muchísimas gracias a todos por su atención.